Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad. Bueno, buenos días para todos. Muchas bendiciones en Cristo. Para aclarar algo que dijo el hermano Carlos Rodríguez el domingo pasado, no estamos en el proceso de recoger nuestros pasos. No son los últimos pasos, estamos en el proceso de una transición, y esperamos y confiamos en Dios, que Dios esté en el asunto guiándonos y dirigiéndonos en todo. Ya él nos pidió disculpas a cada uno de nosotros. La Biblia presenta cosas que son ejemplo para nosotros. Hay ejemplos en la Biblia que están escritos, son ejemplos negativos. Muchas veces hay otros ejemplos positivos. Pero esos ejemplos negativos, dice la Escritura, que definitivamente son para nosotros. Esos ejemplos, cuando uno lee 1 Corintios capítulo 10, encuentra que Pablo está haciendo un recordatorio del paso que tuvo el pueblo de Israel bajo la nube y cómo cruzaron el mar. Y él les dice al pueblo en ese momento, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas, el versículo 11 de 1 Corintios 10 dice también, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, las historias que encontramos en la Biblia no son simplemente unas historias bien bonitas y bien hermosas, sino que tienen un doble propósito: ejemplo y para amonestarnos, para que no repitamos lo que ellos hicieron en el pasado. Entonces, hoy vamos a hablar de una historia fascinante, y a mí me puso a pensar esta historia, porque es que hace algunos años alguien me llamó para consultarme si ella podía, que estaba en el proceso de una decisión
y que le aconsejara y le orientara en esa decisión. Y bueno, ella empezó a comentarme la orientación y la decisión sobre ese viaje que tenía. En el proceso yo le hice una pregunta, ¿y para cuándo es ese viaje? No, ya yo estoy acá. O sea, me estaba llamando de un aeropuerto en Miami, o sea, entonces la decisión ya la había tomado. Me estaba preguntando y consultando para que orara para ver si eso era la voluntad de Dios. Pero ya se había ido. Y eso es parecido a la decisión que había tomado dos reyes. Habían tomado ya la decisión de ir y enfrentarse a recuperar un territorio. Esto es lo que está pasando ahora, no es nuevo. Siempre Israel ha estado rodeado y siempre ha habido guerras allí. Y encontramos allí que estos dos reyes se ponen de acuerdo para ir a recuperar, pero en el proceso de hacerlo, se dan cuenta que hay que consultarle a Dios, hay que preguntarle a Dios si es conveniente ir o no ir. Entonces, vamos a ver la historia de dos reyes que tienen que enfrentarse a la palabra de un profeta que tiene que decir lo que ellos quieren oír, o la decisión que ellos ya han tomado, entonces quieren que alguien se les ponga el sello, o realmente hacer un freno y oír lo que Dios ya les ha determinado que va a suceder. Entonces estos reyes lo hacen, pero hay un profeta y hay otros profetas que también dan palabra acerca de lo que va a suceder. Entonces, a veces la popularidad, el poder, el querer ser agradable delante de otras personas, generalmente a veces se adquiere mediante el sacrificio de la verdad. Jesús dijo en una ocasión: ay de ustedes cuando todo el mundo los elogie y diga cosas de ustedes muy buenas. La popularidad muchas veces se logra al precio de la integridad. Pero uno encuentra en la Escritura un hombre, y vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 22. Es el pasaje paralelo, la historia está en Primera de Reyes 22 y Segunda de Crónicas 18, 1 al 34. No vamos a leer los dos pasajes, sino para que ustedes lo tengan y puedan corroborar algunos detalles que menciona Crónicas y Primera de Reyes 22. Entonces, el escenario histórico que se nos presenta allí en la Escritura nos va a mostrar a un héroe que no es muy conocido ni aclamado. Este hombre se enfrentó al dilema de escoger entre la verdad acompañado de la impopularidad, y se llama Micaías. Yo no sé si ustedes han oído de ese hombre. Uno ha oído hablar de Jeremías, Ezequiel, Daniel, pero Micaías es un profeta que uno puede decir, ni se mencionan los profetas menores, sino Micaías, en medio de dos reyes, uno que reina en el reino del norte, Acab, y el otro Josafat, que reina en el reino del sur. Y que estos reyes estaban emparentados por matrimonio. La hija de Acab, ¿se acuerdan de Acab? El esposo de la niña Jezabel.
que ella era mala y él también era bastante malo. Y estratégicamente los reyes también hicieron como esa alianza para unar esfuerzos. Entonces, aquí en la escritura nos habla que decidieron unir fuerzas para recuperar a Ramot de Galat de la ocupación siria. Entonces, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 22. Es un pasaje bastante largo, pero voy a ir haciendo algunas observaciones mientras leemos. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Capítulo 22 de Primera de Reyes. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, dice que vino, porque como tenían una alianza de matrimonio, vinieron de pronto a celebrar un cumpleaños, tenían un vínculo familiar, entonces vinieron a celebrar algo y el rey de Acab les ofreció comida y todo eso allá, y en medio de todo eso le planteó a Josafat la idea de ir y tomar a Galat. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galat es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré. Entonces, ¿cuál era el propósito de consultar a Dios? Está basado en esa pregunta. ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? ¿Y qué dijeron los 400? Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Entonces, el propósito era recuperar de mano de los sirios a Ramot de Galat. Y surge la inquietud de Josafat: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Si es que vamos a ir allá, necesitamos tener y discernir y saber exactamente si Dios quiere eso, que nosotros hagamos eso. Entonces consultan, reúnen a los profetas como 400 hombres, y esos 400 hombres le dicen a estos reyes, y especialmente a Acab, lo que Acab quería oír. No, ustedes van a ir y van a vencer. Pero mire que usa el nombre de Dios en vano. Jehová la entregará en mano del rey. Josafat no queda satisfecho. Uno diría, bueno, hay 400 y 400 dijeron, eso es suficiente. A veces uno piensa que la mayoría tiene la razón. La voz del pueblo, la voz de Dios. Son 400 profetas que están diciendo: vamos, que Dios nos va a dar el triunfo. Josafat, versículo 7, dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Ahí está sembrando Josafat también una pequeña duda. O sea, está diciendo, estos 400 profetas no creo que sean de Jehová. Aquí hay alguien
que sea de Jehová un profeta al cual podamos consultarle? Y el rey de Israel respondió a Josafat. Y ahí viene la realidad de la escasez a veces de predicadores, de profetas comprometidos con la verdad. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo detesto, yo lo aborrezco. Ese es un ave de mal agüero, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. O sea, mejor dicho, ya lo había descalificado totalmente. Ya lo había consultado en otras ocasiones. Sí, ya estaba en Miami. Sí. Ya lo había consultado en otras ocasiones y ya sabía el perfil de ese profeta, que era un profeta comprometido con la verdad y comprometido con Dios, que lo que él iba a transmitir no era lo que el rey quería oír, sino realmente lo que era el plan y el propósito de Dios. El Josafat, el otro rey, dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla. En el capítulo 34 dice que estaban sentados en el trono. No era en cualquier silla, en el trono, con sus ropas reales. Eso tiene que impresionar tremendamente. O sea, dos reyes sentados allí en sus tronos, con la mejor ropa allí, y hay una orden de traer a Micaías, y estaban allí en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. El Señor me mostró, el Señor me dijo, palabra de Jehová. Vayan y suban a Galat, que eso es como pan comido, eso es como galleta de soda. Vayan, hágale. Y hasta hacían, mire, esos profetas no solamente decían, sino que hacían hasta unas representaciones, hacían unas dramatizaciones allí. Un tal Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Yo me imagino que él con esos cuernos y a otros allá hacía que los corneaba y los derrotaba. Entonces todo un espectáculo, todo un drama allí delante de los dos reyes. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Un solo mensaje: sube a Ramot de Galilea y será a Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. El mensajero que mandaron allá para que le dijera a Micaías, para que Micaías se presentara, va preparando el terreno. Vaya donde Micaías y le dice: oye, Micaías, los reyes te mandan a llamar. Ellos están allá sentados en el trono y están vestidos de las ropas reales, y eso hay tremenda fiesta allá. Y los 400 profetas, ni uno se ha equivocado. Todos dicen que hay que ir a Ramá de Galilea y que Dios le da la victoria. Así que, mira lo que dice. Y el mensajero le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas
a una voz anuncian al rey cosas buenas. En otras palabras, ¿qué le están diciendo? Oye, únete, ponte en sintonía, ponte en el mismo canal, en el mismo dial de los 400 profetas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de Dios. Lo que Dios te diga, tú tienes que decirle. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Es que todos ellos estaban cortados por la misma tijera. Y anuncia también que buen éxito. Cuando yo escuchaba eso, a veces hay personas que cuando van a buscar consejo, escogen a quién y en quién buscar el consejo. Porque ese le va a dar una palabra profética. Ese le va a dar una palabra de éxito, de bendición. Les va a dar un secretico. ¿Velo? Hay un grupo religioso, por llamarlo así, que después de casi toda su práctica, al final pasan incluso a hablar al oído. Y eso pretende que todo lo que le hablan es positivo. Vas a viajar, vas a encontrar el trabajo que estás buscando. Exacto. El secretico, esa es la iglesia del secretico. Que anuncian tan buen éxito. Pero un profeta que rechaza la popularidad, o un profeta o un predicador que está comprometido con la verdad. Él dice, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y eso es impopular. ¿Cómo es que dos reyes sentados allá en su trono con sus vestimentas y con toda esa cantidad de gente allí aplaudiendo y festejando y con los dramas y todo eso allá y tirando cohetes y todo eso allá, cuestión allá, llegar él a tener que decir algo que la gente no está esperando que él diga? La gente está esperando que Micaías venga y corrobore lo que los 400 están diciendo. Lo que Jehová me hablare, eso diré. Alguien comprometido con la verdad. Y bueno, viene la misma pregunta. ¿Iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Micaías tiene un sentido de humor ácido. Porque le dice al rey, sube y serás prosperado. O sea, lo que los otros estaban diciendo. Y Jehová la entregará en manos del rey, pero ya el rey conocía. Digo, ese no es el profeta que siempre ha venido aquí a amargarme la vida. Ese no es el profeta que siempre ha venido acá a decirme siempre, a confrontarme la verdad, con la verdad. ¿Hasta cuántas veces, dijo el rey, he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Imagínense. Entonces Micaías le dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, eso era preciso, seguro, esa persona, Micaías, por eso es que me cae mal, me cae gordo. Nunca se sintoniza con los deseos, con la voluntad que yo tengo. Yo quiero recuperar a Ramón de Galaad, yo quiero tenerlo, quitárselo a los sirios, y estos 400 me dicen que vaya y que Dios me va a prosperar. Yo lo sabía. Yo te lo dije, ¿para qué vas a consultar con este profeta? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal.
Entonces él dijo: oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y entonces empieza a declararle realmente lo que Dios sabía que iba a suceder con Acab. Y habla acerca de que hay alguien que está sentado en el trono. A mí me llamó la atención esa expresión: yo vi a Jehová sentado en el trono. Porque yo estaba también viendo a Josafat y a Acab sentados en sus tronos, con sus ropas reales. Los reinos de este mundo, con toda su pompa y su poder y su gloria, pero el creador del cielo y de la tierra sentado en su trono. O sea, a veces pareciera que las cosas que suceden aquí en la tierra se le salieran del control de Dios, pero Dios sigue sentado en el trono. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, tiene todavía el sartén por el mango. A él no se le escapa nada. Tiene el dominio, sentado en el trono. Y luego Micaías sigue narrándole lo que Dios le mostró, lo que iba a pasar y la caída que iba a tener el rey de Israel, específicamente Acab, y de paso también iba a sufrir el pueblo de Judá bajo el mando de Josafat. Mire lo que pasa allí. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Se puso un espíritu delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Jehová le dijo: ¿de qué manera? Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahí también hay una dimensión cósmica y espiritual, y que aún los espíritus están bajo el dominio y el control de Dios. Dios es soberano sobre todo. El diablo tiene poder, pero Dios es Dios y está por encima del diablo. Por eso dice Micaías que lo que él observó es que que Dios había puesto un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y que Dios había decretado el final o el mal acerca de Acab. Un predicador comprometido con la verdad, un profeta que rechaza la popularidad. ¿Qué hubiese sido lo más cómodo para el profeta? Alinearse. Más fácil. A través de la historia, yo he visto a veces pastores, hermanos y amigos, pastores, que a ciertos gobernantes le elogian todo, y cuando ven cosas que son malas, porque como le dan un puesto al uno, a un sobrino o a la esposa y toda cuestión, o sea, quedan callados y no denuncian el pecado. Es que el decir la verdad, eso no es popular en nuestro medio, no lo era en esa época y tampoco lo es en nuestro medio. Ustedes saben lo que le pasó a Juan el Bautista. Por decir la verdad. La integridad tiene un precio. Exactamente. La integridad tiene un precio. El decir la verdad tiene su precio. Hay un precio por predicar la verdad en este caso. Y el primer es el aborrecimiento, la rabia
Primero el rey lo aborrecía, pero también este señor que está allí, Kenana, Sedequías, hijo de Kenana, golpeó a Micaías en la mejilla. Le metió una cachetada. O una garnatada, como dicen ya popularmente. Diciendo, por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, si yo tengo todos los derechos reservados del Espíritu, Dios solamente habla a través de mí. ¿Cómo es que, en qué momento se pasó para donde ti? Y lo golpeó. Micaías le respondió, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Luego hay una sentencia, toma a Micaías, llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel. Entonces no solamente es aborrecimiento, golpe, sino cárcel. Y hay que, en la cárcel, yo no sé, ustedes han comido ese pan de angustia. Pan de angustia y agua de aflicción. Tampoco yo conocía esa clase de agua. O sea, cuando dicen esa expresión de pan y agua, eso va involucrado angustia y aflicción. Y no solamente por un día, sino hasta que yo regrese en paz. Ya ellos habían tomado una decisión. La decisión de ellos era ir allá y el consultar era simplemente como un protocolo para decir, no, es que nosotros consultamos. Y exactamente, o sea, y los profetas nos dijeron que sí. Miren, mis amados hermanos, el decir la verdad tiene su costo tremendamente. El por no participar en hechos de corrupción. Cuando usted de pronto a través de un emprendimiento o algo se presenta a concursar en ciertas cosas y cuando dice las cosas tal como son, verdaderas, o sea, eso a veces le cuesta y le cuesta a veces no poder lograr cierto proyecto. Pero hay que decir la verdad tiene su costo. Hermano, y también los valores nuestros como cristianos, o sea, nosotros tenemos que aprender también a decir al que es pecado, pecado, por lo menos condenar el homosexualismo. Vemos que el Papa ha dicho que va a patrocinar bodas entre homosexuales, o sea, y nosotros como cristianos, que no seamos populares en cuanto a que decimos que es un pecado, debemos mantener los valores cristianos. Gracias, hermana, usted es muy adelantada, ya eso va ya para las aplicaciones. Eso va bien. Miren, mis amados hermanos, la historia concluye en que a pesar de lo que Micaías ha dicho, ellos van a la guerra. Y el rey se disfraza. O sea, como que es un absurdo pensar que los designios de Dios uno le puede... O sea, como aquel tipo que cuentan una historia, un chiste, yo creo, más bien. El hombre que decía que él le huía a la muerte, que la muerte no lo iba a alcanzar. Entonces, estaba en una fiesta, entonces se fue a una fiesta y se mandó a rapar todo, quedó peladito completamente. Y él se llamaba Wenceslao. Y la muerte lo fue a buscar a la fiesta. Y la muerte buscaba a Wenceslao, y Wenceslao, y Wenceslao. Y no encontró Wenceslao, pero se llevó ese cabello pelado. Ese hombre, ese rey, no, yo me disfrazo. Y uno de los tipos, de los
capitanes del ejército de Siria, tiró una flecha, como supuestamente al azar, y él iba bien protegido, supuestamente, y esa entró por el borde donde hacen los pegos, las pegas de la coraza que tenía, y fue herido, y no pudieron sacarlo. La batalla arreció ese día y no pudieron sacarlo. La historia dice que se cumplió exactamente lo que Dios dijo. El pueblo fue esparcido como oveja. El rey Acab, a raíz de esa, gracias a Dios que el rey Josafat se salvó. La gracia de Dios permitió que Josafat se salvara, pero este rey falleció. Entonces, esta es una historia que uno ve de los versículos 29 al 38, los resultados de a veces empecinarse uno en hacer lo que uno quiere y no lo que Dios dice. Hay cosas muy importantes en la vida y que hay que tenerlas en cuenta. Y una de esas es tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Cuando yo pensaba en este pasaje, pensaba en lo cuidadoso que uno tiene que ser cuando toma decisiones. Si consulto y tengo en cuenta lo que Dios dice, o simplemente veo o trato de satisfacer los deseos de mi corazón. Y recuerden que mi corazón, el suyo, el mío, es perverso, es engañoso. A veces nos dejamos llevar por nuestro corazón y con nuestro corazón es tan engañoso que entonces buscamos el consejo de alguien que va a apoyar lo que mi corazón está diciendo, lo que yo quiero escuchar. Evitemos, un ejemplo para nosotros y una amonestación para nosotros, evitemos tomar decisiones sin consultar con Dios. Primero, consultemos con Dios, estemos seguros qué dicen las Escrituras. Hay puntos en la Escritura que son muy claros, que Dios dice. No, es que él no es creyente, dice la muchacha enamorada. Él no es creyente, pero tiene familia cristiana. Él es bueno. Él tiene buenos modales. Pero es que la Biblia, si tú vas al consejo de la Biblia dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es un incrédulo. Es un incrédulo bueno, pero es incrédulo. Entonces, es consultar lo que dice la Escritura. En algún negocio, si voy a hacer un negocio, y es un negocio que atenta contra la moral, es un negocio sucio, por muy buen negocio y buena dividenda que me dé, si es un negocio ilícito, la Biblia dice que no hagamos negocios ilícitos. La maniobra peligrosa de hacer lo que nuestro corazón quiere, y entonces vamos y consultamos al hermano que sabemos que nos da el consejo por salir del paso sin consultar la palabra. No, déle, hermano, que usted se lo gana para el Señor. Eso usted le empieza a predicar desde temprano y déle con la Biblia que él se convierte. Recuerden este ejemplo de Acab. No tuvo en cuenta lo que Dios dijo a través del profeta Micaías. Tremenda derrota personal y la muerte y la derrota y la vergüenza del pueblo. Otro aspecto importante es el compromiso que debemos tener con la verdad. Aunque otra persona diga, así sea el Papa,
que diga que eso es correcto y que Dios es amor. Y que el amor, porque así dicen hasta algunos pastores, y el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces hay que aceptar esa realidad. Pero Dios dice, varón y hembra los creó. La verdad, al costo que sea, y eso hace que de pronto eso no sea muy popular, que usted diga eso dentro de un grupo de compañeros. No, pero es que hay que ser tolerantes. Y ahora dicen, tolerantes. O sea, eso es como que hay que permitir todo. Cuando sabemos que la Biblia dice que a lo bueno le dicen que malo, y a lo malo, bueno. Cuando la tolerancia no tiene freno ni medida, se convierte en lo que las abuelas de uno decían, eso es alcahuetería. Así es, así es. Entonces, mis amados hermanos, nunca sacrifiquemos la verdad por no incomodar al amigo, no incomodar al familiar. Cuando hay que decir la verdad, hay que decir la verdad con amor, pero hay que decirla. La Biblia habla de hablar la verdad con amor, pero hay que decir la verdad. ¿Qué ejemplo el de Micaías? Yo me quito el sombrero ante un predicador y un profeta como ese. No se dejó intimidar. Dos reyes sentados en su trono, con vestidos reales, con 400 y con dramas y con pólvora y con todo eso. Él no se dejó intimidar por eso. Lo que Dios me diga, eso diré. Dios ha hablado a través de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Felo. Sí, colocando el pensamiento en el rey acá, que actuamos humanamente. ¿Sí? O sea, estamos regalados, o sea, que va payaso. ¿Sí? Y después, tú viste las normas de Israel, no te voy a disfrazar. O sea, tú buscando como la oportunidad, humano. Exactamente. O sea, no depender de Dios. No depender de Dios, sino de las habilidades. No, yo engaño a esta gente disfrazándome. Al fin y al cabo, es uno contra 400. Tremendo que se equivoquen 400. Dirá, es más fácil que se equivoque uno que se equivoquen 400. Pero es que él estaba hablando la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a recibir este ejemplo y esta amonestación como lo que Dios ha dicho, que es la palabra de Dios. Y la espada, que es la espada, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Que esa penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones que hay en nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a discernir las intenciones que hay en nuestro corazón, porque a veces nuestras intenciones que expresamos oralmente, a veces no son las intenciones que hay allá en el fondo del corazón. Que Dios nos ayude y saber que decir la verdad tiene su costo. Para este profeta fue bofetadas, aborrecimiento, cárcel, pan de aflicción, agua de angustia. Cerremos nuestros ojos y digámosle a Dios
que nos ayude a escuchar su voz. Señor, muchas gracias por personas como Micaías, que en un momento determinado de la historia se levantó y comunicó a Acab y a Josafat lo que eran tus pensamientos, lo que eran tus palabras. Gracias por hombres comprometidos y mujeres con la verdad, a pesar de los costos que eso pueden implicar en nuestra vida. Señor, ayúdanos a evitar esa maniobra peligrosa de tomar decisiones y luego buscar como que la aprobación tuya después que ya hemos tomado la decisión. Ayúdanos, Señor, a buscar, y la voluntad tuya siempre es buena, agradable y perfecta. La voluntad tuya, Señor, cuando la obedecemos, nos libra de muchos dolores, de muchos sufrimientos, de muchas tristezas. Señor, ¿cuántas veces hoy en día nos lamentamos y estamos sufriendo las consecuencias de malas decisiones en el pasado? Decisiones en las cuales no te tuvimos en cuenta a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por los hermanos en la fe. Gracias por los siervos, los aprendices, por los pastores. Gracias, Señor, porque siempre hay una disposición a ministrarnos, a hablarnos y a decirnos cosas que a veces en el fondo no quisiéramos oír, pero que son tu palabra, Señor, y necesitamos atenderla y obedecerla. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Queremos ser un pueblo que recibe esta amonestación y aprende de estos ejemplos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,